Hola, soy Meredith Montero y les doy la bienvenida a nuestro podcast El lado oscuro de la luna. Estoy aquí en el laboratorio digital de Venevisión porque queremos conectar contigo, creando contenidos muy profundos. Y es que la luna, los sentimientos, las emociones, esa parte de nosotros que no siempre mostramos, va a estar aquí muy presente. Esas sombras que no deben ser todo el tiempo negativas, pero que poco hablamos de ellas, también van a ser tratadas en este rinconcito de nuestro laboratorio digital. Recuerda que queremos estar cerca de ti como lo prometimos. Esa conexión con las redes sociales es súper importante para nosotros. @Meredith976, @Venevisión. Y es que hoy, en este primer episodio de la temporada, vamos a hablar de sexto sentido. Voy a comenzar hablando de mi luna y mis sombras, de eso que quizás ustedes no conocen de mí, pero que es mi propia historia. Cuando tenía alrededor de unos 5 años, comencé a ver cosas. En la casa era normal, supuestamente, que los niños, con sus amigos imaginarios, vieran cosas. Pero después me di cuenta que siempre había una mujer sentada en la puerta de la casa, que podía conversar con ella, que tenías algunos sueños, que cada vez eran más lúcidos. Y empecé a comentarlos a mi mamá. Pues resulta que esos sueños comenzaron a cumplirse y que las sensaciones al estar cerca de esa mujer, que nadie veía, solamente una niña de 5 años llamada Meredith, comenzó también a unirse con aromas, con sensaciones en la piel. Eso no dejó de pasar y gracias a Dios, de verdad que mi familia me creyó. Cuando estaba adolescente, el bombardeo fue muchísimo más fuerte, a tal punto que yo, cuando hago conciencia, digo, o sea, ¿cuántas veces me enfermé? ¿Cuántas veces me dio dolor de cabeza? ¿Cuántas veces fui al médico? Me hospitalizaron, me hicieron tomografía por unas supuestas migrañas, descartaron cualquier cantidad de enfermedades neurológicas. Y Meredith no tenía nada, lo que tenía era un dolor de cabeza profundo que yo al estar adolescente me di cuenta que era cada vez que me despertaba desgastadísima, porque había tenido sueños reveladores, que no sabía en esa época que se llamaban sueños premonitorios. Cuando tenía alrededor de unos 14 o 15 años, sí, más o menos a esa edad, en la adolescencia, mi mamá, como también es vidente, me dijo, yo creo que ya es hora de canalizar porque a nivel de salud no había nada. Y empezó a explicarme de todo este mundo. Lo primero que me dijo es, todo lo que tú veas, todo lo que sientas, tiene que ser de la mano de Dios. Y esa mano de Dios va a estar allí cada vez que tú pidas asistencia. Me explicó de los ángeles, me explicó del cuadro familiar, me explicó de que podemos ver desde otro plano, me explicó que también podíamos ir a otros lugares, ver cosas y regresar. Ahora entiendo que eran viajes astrales, que me desdoblaba, que eran sueños premonitorios, que podíamos decir cosas y que había una voz interna que tú no sabes si te estás volviendo loco y sobre todo en la adolescencia donde eres el rarito o simplemente las cosas, bueno, llegan porque todavía no comprendemos ese lado oscuro de la luna o la intuición y el sexto sentido. Después de los 14, 15 años, llegó una gran amiga de mi mamá y me dio mi primer juego de cartas. Recuerdo una caminata increíble durante alrededor de hora y media por la calle del lugar donde yo estaba viviendo y ella me explicaba y me explicaba de esa señora que me iba a dar mensajes, que podía agarrar un cuaderno y escribir, que a través de las cartas las iba a utilizar para canalizar y no para hacer algo negativo. Ya después de esa hora y media llegó el paquetito. El primer juego de cartas, el primer regalo, el primer todo. Cuando barajé las cartas, la sensación fue increíble
Y solo lo que hice fue al llegar a la casa lanzarlas, decir cosas a quien se atravesaba, para mí misma. Me decían, ¿pero qué ves allí? Y yo no entendía, yo simplemente decía lo que sentía en ese momento. Bueno, las cartas fue la excusa o la herramienta perfecta para empezar a canalizar. Y después comencé a leer a través de los libritos todo ese aprendizaje del tarot. Ya cuando estaba en bachillerato, como en un cuarto, quinto año, algunos amigos sabían y me preguntaban algunas cosas. En alguna experiencia estaba en casa de una amiga y en ese momento dije, está pasando algo con mi mamá. Me devolví a la casa y sí, mi mamá estaba enferma, estaba desmayada y yo no sé ni siquiera cómo lo sentí. Y esos amigos de la adolescencia comenzaron a creerme. Empecé a trabajar en cualquier cantidad de cosas, organizando eventos, pero siempre con ese lado brujístico latente. Hasta que me di cuenta que ya había hecho de mí un trabajo formal. Llegué a la radio, llegué a la televisión y aquí estoy. Decidí darle forma a todo ese aprendizaje que desde pequeña era como raro entenderlo y estudiar un poco más. Por eso quiero compartir el día de hoy todo este tema de sexto sentido. Y les voy a explicar un poco. El sexto sentido va más allá de nuestra parte física. Tenemos nuestros 5 sentidos, todo lo que está en nuestro cuerpo. Ese sexto es la intuición. Por eso lo debemos agregar. Yo sé que tú más de una vez has tenido un sueño y se ha cumplido, tienes una sensación de que algo va a pasar y resulta que sí, pues somos muchos. No le tengas miedo. Hay un plano terrenal que es el que estamos aquí disfrutando, pero también hay un plano espiritual que gracias a Dios y en estos tiempos se ha roto el tabú. Podemos ver, podemos oír, podemos palpar y podemos tener cualquier cantidad de sensaciones. Hay personas que son clariaudientes, hay personas que tienen todo a la vez, pero sí te cuento que cuando estés soñando y ya llegues al top, a la etapa en el que en ese sueño sientas el aroma, bueno, estás graduado porque allí el sexto sentido está a millón. No dudes en compartir con nosotros la experiencia, porque así como yo, imagino que tú también debes tener muchísimas historias. Lo que es importante es que cada vez que tú sientas que estás perdido y no sabes qué hacer, busques esas opiniones, los cuentos de los demás, porque de allí tú también vas a aprender. Les dije en algún momento que me escribieran a través de las redes sociales y les doy las gracias porque el feedback ha sido hermosísimo, más de 150 preguntas y yo decía, wow, ¿cuál puedo conectar? ¿Cuál voy a responder? Pero vamos a iniciar desde lo básico. La primera pregunta que me hicieron, @isbetmontero, ¿todos podemos tener activo ese sexto sentido o requiere de aprendizaje específico el activarlo? Voy a tomar esta pregunta, pero a la vez explicar de una manera mucho más profunda intuición y sexto sentido. Todos podemos tener sexto sentido, mas todos nacemos con intuición. ¿Y cuál es la diferencia? La intuición es eso que sentimos y que no sabemos por qué. No hay ningún tipo de lógica, no hay análisis, no hay absolutamente nada. Vamos cruzando la calle y podemos decir, cuidado por aquí, me paso al otro lado de la calle, hubo un choque, hubo una sensación, pasó alguien que iba a robar y tú dices, gracias Dios mío, gracias porque me pasé de calle. Eso es intuición. La intuición de las madres. Siento que algo le va a pasar a mi niño, lo toco, tiene fiebre, yo sabía que corría algún peligro, que estaba enfermo. Eso es intuición. Hay una intuición buenísima, buenísima, buenísima. Por ejemplo, la gente que va a hacer negocios, que tú dices donde ponen el ojo, sacan plata y es espectacular. Eso es intuición. Lo que sabemos sin ningún tipo de análisis o que recibimos esa voz interior, esa corazonada. Pero en base a esta pregunta que me hicieron, ¿todos podemos tener ese sexto sentido o requiere de aprendizaje específico o activarlo? La diferencia de la intuición y el sexto sentido es que viene
esa voz, viene esa corazonada, pero además hay una manifestación física. Se me eriza la piel, se me salen las lágrimas, me da dolor de cabeza, no puedo respirar, de repente siento un escalofrío porque se activa una parte del cuerpo. ¿Ves la diferencia? Hay muchas personas, es más, todos nacemos con intuición y el sexto sentido también llega como un don de nacimiento, pero además podemos utilizar técnicas para desarrollarlos, técnicas muy profundas de meditación, técnicas de oración, técnicas con terapias, técnicas con péndulo, con limpiezas, pero las dos cosas son válidas. Aunque la mayoría de las veces los que somos raritos o estamos perdidos, nacemos con ese chip del sexto sentido. Si tú eres uno de ellos, da las gracias, aunque a veces te dé miedo. Se pueden ver personas de las dos maneras, el que nace y quiere bloquearlo, el que nace con eso y quiere desarrollarlo, y el que nace con eso y ni siquiera se ha dado cuenta. Otra de las preguntas de las que me pareció súper interesante este feedback con ustedes en las redes sociales. Paola de Jiménez, piel erizada, sensación de que me vigilaban o incluso que me seguían. En oportunidades estaban esas sombras, la certeza de que había alguien aunque no pudiera verlo o escucharlo. ¿Vieron cómo está enlazada con esa primera pregunta de la sensación de algo físico? Sí, esa es una de las manifestaciones de sexto sentido y no de intuición. La piel erizada, el sentir que te están mirando y ves por esa visión periférica. O sea, cielos, ¿qué es esto? Estoy loco. Es una sombra, es mi imaginación. ¿Ustedes vieron algo más? A veces a mí también me pasa. Entonces, bueno, si lo sabes, es perfecto para que lo hagas. Esas sensaciones, te cuento, Paola, que son muy normales en todos aquellos que quizás sean más brujísticos. Entonces, no es intuición, es sexto sentido. @pfushi. Felicitaciones, me encanta esto, muchísimas gracias. Mi pregunta es, a veces tengo sensaciones de que algo malo va a pasar. ¿Cómo sé si es simple miedo o es un mensaje? A veces pasan las cosas, pero terminan no siendo tan malas. Esa pregunta es espectacular. ¿Cómo sé si es miedo, que es algo que me estoy imaginando, es un ataque de ansiedad o es una realidad? Cuando nosotros nos dejamos guiar por la intuición, no hay análisis, no hay respuesta, no hay lógica. Es este mundo espiritual que te está diciendo: cuidado, protégete, no vayas, aléjate de tal persona, porque no hay lógica. Cuando hay lógica, tengo miedo porque está cayendo una tormenta, tengo miedo porque este carro va a mucha velocidad y tú dices, es que tengo miedo porque podemos chocar. Esa respuesta es un miedo muy profundo, un miedo 100% terrenal. Ahí te digo, no es la intuición ni el sexto sentido. Muchas veces, bueno, las cosas pasan y no era tan malo, pero es que claro, como brujística, Fuchi, se te prenden todas las alarmas, se te despiertan todos los sentidos y al no hacerle caso a esa intuición o ese sexto sentido, te bombardean y te dicen cuidado, 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 haces caso. Dices, bueno, no me metí por la calle, no hubo el choque, la cosa no fue tan mala, pero es que de alguna manera todo tu cuadro espiritual te lo está allí como advirtiendo. Háganle caso. El miedo es algo que te paraliza, pero con una respuesta lógica. La intuición te da miedo, te dice, hey, cuidado, se prenden las alertas y no sabes ni siquiera por qué. Siempre es bueno hacerle caso a la intuición. Otra de las preguntas que me hacen aquí a través de las redes sociales. Heidi Manauri 0903. Mis hijos dicen que soy pitonisa. Yo digo que es la intuición que tenemos las madres. También está basado en la intuición. Sí, la intuición de las madres, eso es impelable. La intuición de las madres es maravillosa. Las madres sienten dormida, incluso se despiertan por algo que puede pasar en los niños. Estén en diferentes países, en diferentes cuartos, y les cuento, a medida que los hijos van creciendo, la intuición de las madres
es mucho más alta, porque al principio está enfermo, tengo miedo, hay que cuidarlo como esa protección de un pollito. Pero ¿cuántas madres no saben que alguno de sus hijos está en una mala relación, están rumbeando y puede pasar algo y no es un miedo y la madre lo siente antes? De hecho, en las redes hubo una de las preguntas que me encantó, que me decían también que no es la pregunta de Heidi, pero está relacionada, que decían, yo supe antes que mi hija que ella estaba embarazada porque mi intuición me lo decía. Si hay algo que es una verdad, que es intuición y sexto sentido sumamente desarrollado, es una madre, señora. Así que lo que les diga su mamá, háganse los casos. Que no es cuestión de bruja, es cuestión de bruja 3.0. Y eso no se lo quita a nadie. Hay otra pregunta que me hicieron a través de las redes sociales. Jerry 812-4091 piso. Buenas noches, me encanta este tema. Nosotros también, Jerry. Mi madre vivió todo eso y por su época no podía tocar mucho el tema. Lo que nos inculcó fue que eso era normal. Así como hay personas de diferentes colores, habían personas de diferentes percepciones. Que no le tuviera miedo a este sexto sentido. Y me encanta esto. Así como hay personas de otras razas, de otros colores, de otras creencias, hay personas con diferentes percepciones. No le tengas miedo. Y el día que sientas miedo, que hay un daño, que se acercan a ti y cómo diferenciar, ese día simplemente ponte en las manos de Dios. Pero a través de las creencias, y esta pregunta está bien relacionada, Meredith, ¿tú crees en los extraterrestres, crees en los ángeles, crees en las energías? Yo creo en todo, señores, porque así como particularmente a mí me ha tocado ver algunas cosas que para otros es una locura o es ilógica, como yo no voy a creer en los que ven cosas de otros planos distintos a los míos. Y que nada de esto sea anormal. Somos normales. Lo que pasa es que quizás tenemos algún tipo de don o talento que otras personas no desarrollan o no creen. Porque vale la pena acotar que es normal también respetar al que lo ve distinto, al que lo cree distinto, pero no le tengas miedo siempre y cuando conectes con esa luz. Y si conectas con el lado oscuro de la luna o con las sombras de la luna, no le tengas miedo, porque es esa sensación que está más allá de lo que no hablas. Esta pregunta me la hace Elke 2016. Desde niña, entre sueños y viajes astrales, soy sumamente sensitiva. También me han hablado tratando de entender que somos mucho más de los que pensamos. Los viajes astrales es parte de todo este proceso. Les voy a hablar un poco de todas estas personas que tenemos sexto sentido o intuición. Hay viajes astrales, nos desdoblamos, tenemos el doble cuántico, podemos abrir portales, podemos canalizar, hay medium, hay videntes, hay tarotistas, hay astrólogos, hay angiólogos, hay tantas cosas que se pueden hacer. Y sí, hay personas que tienen de todo. Estos viajes astrales de los que me habla Elke 2016 son esos sueños en los que tú dices, me salí de mi cuerpo, muchas veces me veo encima, me veo en la posición o sé que estoy en otro plano. Y cuando regreso estoy sumamente cansado. ¿Les ha sucedido? A mí sí, y ahí es donde necesito 20 tazas de café, con permiso con ustedes. Esto es agua el día de hoy, pero normalmente me despierto de esos viajes astrales queriendo tomarme 5 tazas de café porque agotan. En los viajes astrales puedes ir, que no se los recomiendo, a casa del vecino, puedes ir a otro país, puedes ir a un lugar a sanar a alguna persona, eso es bellísimo. Y muchas veces estás dormido, no tomas conciencia, sales del cuerpo. No le tengan miedo a practicar viajes astrales de forma consciente, porque si tú pides siempre regresar, tu alma sabes cuál es tu punto de origen directamente en el cuerpo. Y además tenemos algo que se llama el cordón de plata, que justamente está guiado por el arcángel Miguel, o cuando llega la parca, que sí corta ese hilito directamente hacia la muerte, en el que siempre nos devolvemos con el hilo o el cordón de plata. Así que a las personas como él, que han hecho esos viajes astrales desde pequeño y que regresan, traten de desarrollarlos con algún ser de luz, con algún maestro, para que les dé la información de vuelta. Vayan al sitio donde van a estar a hacer ese trabajo espiritual y es maravilloso la experiencia. En algunos de los talleres que he dictado, hacer viajes astrales ha sido súper interesante porque no les digo
hacia dónde vamos a ir y ellos van ligando al final de la meditación que solo con sonidos lo que vieron y resulta que entre todos pueden decir un nombre que nadie sabía o que solamente estaba escrito en un papel. Así que crean en esos viajes astrales, pero háganlo bien. No se pongan a jugar con eso haciendo un viaje astral a ver si la pareja les está montando cacho. Hay una pregunta buenísima aquí. Airam Kelly Contreras 40. Me encanta esta clase de programa. Me encanta que estés con nosotros conectados en este podcast El lado oscuro de la luna. Desde que era adolescente siempre he sentido que tengo un sexto sentido muy bien desarrollado. Veo sombras donde nadie las ve y presiento cosas que más nadie puede sentir. Me gustaría aprender a desarrollarlo. Bien, este es el momento. Llegaste al podcast indicado. Te voy a decir, Airam, para desarrollar todo eso me encanta la confianza con la que escribes. Yo sé que veo cosas, yo sé que siento cosas que más nadie hago y aquí no hay ningún tipo de indicio que digas que te estoy volviendo loca, sino que le perdiste el miedo y quieres aprender a desarrollarlo. Eres del team El lado oscuro de la luna. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nos unimos vamos dándole la luz a esto. Entra a tu vida la sombra que tú permites que entre. Entra a tu vida la luz que tú permitas que entre. Lo primero que debes hacer es creer en ti sin sentir que eres Dios, que te la sabes toda. Olvídenlo, si ustedes quieren desarrollar el sexto sentido, hay que ir con intuición, hay que ir con fe, hay que ir con esperanza, hay que ir con claridad, pero también hay que ir con esa claridad en donde ustedes han visto los memes a través de las redes sociales que te montas allí en una montaña rusa y es un revolcón. Eso pasa cuando quieres desarrollar el sexto sentido, pero la llegada es buenísima. Cosas que puedes hacer para desarrollar el sexto sentido. 1. Ir probando un poco de las diferentes tendencias religiosas y espirituales, porque de cada una de ellas, con todo el respeto del mundo, vas a aprender. No juzgar nada ni nadie. 2. Cada vez que sientas un ser o una sombra, pide que si es de la mano de Dios puede entrar y te dé el mensaje, y si no, tú cierras el portal y también haces una protección en tu campo áurico. Súper importante. Hay ejercicios que se pueden hacer para desarrollar, miren bien, la visión periférica. Te quedas viendo a un punto fijo o mueves hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo para que se desarrolle lo que llamamos visión cristal. Y es uno de los primeros pasos. Número 2, estar pendiente de la sensación en tu boca cuando veas eso, en tus oídos cuando sientas eso, cuál es la piel, la sensación en la piel, el calor, la temperatura, si es fría. La mayoría de las veces les cuento, cuando está muy frío es porque eso es un desencarnado, es un muerto. Vamos a llamarlo así claro y raspado, es un muerto y da muchísimo miedo. Pero bueno, no pasa nada, sigues y ya. Y también puedes tener una libreta de anotaciones en el que cada vez que te den un mensaje en los sueños, te despiertas, lo escribes para que no se olvide. Muchas veces no van a tener sentido esos mensajes, pero cuando vas leyendo te das cuenta que el producto final es una canalización. Métete en este team y bienvenida a los que queremos seguir desarrollando el sexto sentido. Fidodido Cop es el @ de esta persona. Ah, mira, qué buena esta acotación. La película de Sexto Sentido con Bruce Willis, Haley Joel. Asimismo, fue mi infancia. Entre noches de muchísimo frío, espíritus buenos y malos, moretones, idas a médicos y pare usted de contar. Claro, en esa película, yo cuando la vi, no estaba tan pequeña y le decía a mi pareja de ese momento, a mi esposo, le decía, ¿sabes qué? O sea, este es un muerto. Y él me decía, ay, pero el muerto, ¿cómo tú vas a saber que a la media hora de la película es un muerto? Y yo siento ese frío. Y yo, que más nadie lo ve, es un muerto. Al final de la película, yo decía, es increíble como sí pueden salir moretones, pueden salir
cosas en el cuerpo, te enfermas, te falta la respiración y tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Después entiendes que muchas veces algunas de esas entidades o desencarnados se acercan solamente para pedirte ayuda, porque quizás tienes las herramientas, la luz y la fuerza para creer en ellos y dejarlos trascender. Que hay otras veces que por supuesto son entidades y desencarnados de oscuridad. Bueno, eso será otro tema y de otro podcast que por supuesto vamos a tener aquí en el lado oscuro de la luna. Pero para muchos de nosotros esa película es real, se los puedo jurar. Si no la han visto, vayan a verla, es un clásico del cine, Sexto Sentido, allí se explica todo. Que claro que se adaptó a las pantallas, por supuesto, pero oye, el que la escribió debe haber pasado por algo de eso. Así que gracias Fidodido Cop por esa acotación. A mí me pasaba lo mismo. Mari Piso 13 Negra. Feliz y maravillosa noche. Mil bendiciones, Meredith. Y para tus hijos y tu familia. Bendiciones también para ti. Meredith, qué buen programa. A mí me pasó eso desde niña. También empecé a ver cosas y me sentía mal. Me faltaba la respiración y fui creciendo con esto que no quería porque era muy fuerte. Mi mamá no me creía, estuve en un psicólogo, mi familia era católica y yo también, pero Dios es perfecto. Yo poco a poco fui canalizando estas energías y sé que me falta mucho que aprender. Mi pregunta para ustedes sería, ¿has tenido contacto con otros seres? Porque yo desde niña y adolescente los tuve. Tengo tantas cosas más que preguntar y sé que habrá momento. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también, Mari. Sí, he tenido contacto con otros seres. Con otros seres de otros planos, y vamos a hablar de los diferentes planos. Del plano en los que decimos ovnis, extraterrestres, naves. No he tenido muchos, sin embargo, sí he tenido la sensación, sobre todo en sueños, ¿no? Más que verlos presentes. Pero he tenido muchísimos contactos con seres de otro plano, si se trata de familiares fallecidos, si se trata de personas que llegan, incluso en alguna consulta, y tú dices, ¿a quién es? Bueno, es la abuelita, es la tía, es el novio que están allí, etcétera, etcétera. He tenido contacto, estos son los momentos que digo, me van a decir que estoy loca, pero bueno, he tenido contacto con seres de luz, he tenido contacto con la Virgen, sí, cuesta creerlo. Yo sé que esto va a dar de qué hablar en las redes. He tenido contacto con ángeles. He tenido contactos con cosas que no sé qué son. Y he tenido contacto también con cosas muy oscuras y ha sido muy difícil saber. Sí, he tenido contactos de todo esto. Mi familia también es católica. Yo soy católica. Pues cuesta creerlo, pero soy católica. Y para la muestra, un botón, una cruz, un rosario. Y es que a todos lados que voy están mis creencias. Que me van a decir hereje, no se habla de estas cosas, las cartas son malas. Bueno, he aprendido a canalizarlo y siempre, siempre con todo lo que me inculcaron dentro de ese catolicismo, a decir, bueno, Dios mío, si esto está bien, empújame por este camino. Si esto está mal, sácame. Y poco a poco he podido desarrollarlo al igual que tú y ahora es que me falta para, bueno, darle este lado de luz a todas aquellas personas de la mano de Dios que quieren aprender con cada una de estas creencias. Gracias por compartir esto. A mí sí me creyeron, en mi casa me creyeron. No todos los amigos me creyeron, mis buenos amigos siguen siendo mis compadres y me creen todavía. Hay mucha gente que como tú me escribes y hay otra que yo sé que van a decir esto es una locura. Pero no importa, respetando cada una de las creencias. Voy a tomar un poquito de agua porque esta pregunta o ese escrito me movió. Dilcita mía. Sí, a mí me pasa, se me eriza la piel y a cada rato me dicen loca. Gracias, eres del team. Vamos a ver qué sonido sale aquí porque este es mi primer episodio y no me sé todos los sonidos. Miren esto. A mí también me dicen loca. Ese quedó bueno. Antes que alguien responda algo, ya yo sé qué va a decir en muchas ocasiones. Eso lo dice Dilcita mía. Mi pregunta es si el vértigo, o sea, los mareos son por muchos movimientos de energía. Todos estos días he estado mareada y antier tembló muy duro aquí en Medellín. No sé si tiene algo que ver con eso. Gracias.
Mira, las personas que manejan ese sexto sentido, les puede suceder, y sobre todo con el cambio del nivel de conciencia y los movimientos planetarios, estamos todo el tiempo como que así, como que mareados, como en una ola. Y tú dices, ya va, ve, estoy viendo las lámparas, se movieron las lámparas, se movió el micrófono, y dices, no, pero nadie se movió, fui yo que me mareé. Y a veces preguntas a los lados, ¿será que tembló? Y es que tienes una sensibilidad increíble para sentir antes, durante y después los movimientos, pero también cuando hay ondas o esos cambios de energía y de frecuencia. Entonces no hay problema, pero la mayoría de las veces estos vértigos y esos mareos, obviamente si ya descartaste cualquier situación de la cervical o del cuello o hasta de los oídos, tienen que ver con el sexto sentido, porque sientes el nivel de conciencia del sitio, porque sientes el movimiento. ¿Y qué te recomiendo hacer? Quitarte los zapatos, plantarte, y si no, respirar profundo o buscar algún tipo de esencia. A mí me encanta la de eucalipto, algún splash, algún alcohol, limpiarte, respirar y volver a tu centro, porque mira que si hay algo que tambalea es eso. Me dice Magda Cam 25. Yo siempre sueño con mi primo. Él siempre me abraza. Eso es hermosísimo. A veces dan ganas de llorar, pero hay que agradecerlo. Un día soñé que íbamos tomados de la mano, entrando a una iglesia. Me llevó a donde estaba la imagen de una virgen, en la cual había muchas medallas de favores recibidos. Y él me dijo, esta medalla es mi hijo. ¿Qué significa? Bueno, por lo que entiendo aquí, ella me dijo que esta medalla es mi hijo. Te cuento que cuando están la mayoría de las veces esos seres que son nuestra familia, o que fueron nuestra familia en este plano y que ya no están, ellos aparecen en el sueño como grandes protectores. Tienes allí unos ángeles con nombres y apellidos. Que tu primo te lleve y te dé una medalla al lado de una virgen en un templo, en un lugar que no conocías, yo te diría, te está diciendo ponle esta protección a tu hijo, ponle esta protección a todo lo que esté alrededor. ¿Por qué? Porque puede necesitar fe, esperanza, salud, amor, o está pasando por alguna dificultad. Pero no le tengan miedo cuando aparecen estos familiares para decirles algo. Normalmente es porque ellos están allí dando una advertencia, y que entiendas que siempre te van a abrigar y siempre te van a conectar con el bien. Dale las gracias a ese primo, y yo te recomendaría poner esa medalla tanto a ti como a tus familiares. Miren esta pregunta. Vamos a ver qué sonido sale aquí. Este no lo conozco. Quedó bien. Francia Piso Romero 1. Me fascina esta primera vez, sí, primera vez de nuestro podcast, El lado oscuro de la luna, primer episodio, sexto sentido, y me encanta que nos hayas escrito a través de las redes sociales, Francia. Francia Piso Romero 1. Mi pregunta, sueño que hablo con familiares fallecidos y en medio de la conversación recuerdo que ya no están. Y de inmediato digo, es un sueño, ¿qué me quieren decir? Y si ellos me indican qué hacer, ¿por qué sucede? ¿Cómo es posible estar en un sueño casi despierta? Besos, Mary, besos también para ti y de parte de todo el equipo de Venevisión Digital. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo es posible? Nuestra alma tiene conciencia, es parte incluso de la conciencia física. Y es que somos 3 cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo vibracional. Ese cuerpo vibracional en el que está unida el alma hace que tú salgas un poco de la mente, del cuerpo físico, y te dé la razón de ser. Esos sueños vividos o esos sueños tan lúcidos no es más que el despertar de tu alma. Vas a tener la sensación, el aroma, te van a dar el mensaje y luego vuelves a tu cuerpo. ¿Cuál es la diferencia con un viaje astral? Que el viaje astral te traslada a un plano mucho más lejano, y aquí es decir, Dios mío, pero es que me comí la hamburguesa en el sueño, pero es que me dijeron, lo abracé, tuve la sensación, me dieron ganas de llorar, y hasta cuando te despiertas
puedes tener taquicardia porque es tu alma que te está dando el mensaje. Si a alguno de ustedes les ha pasado eso, por favor, créanlo, se los pido. Es el paso número 1 para desarrollar el sexto sentido. Cuéntaselo a alguien, escribe, piensa. Pero ¿cómo somos capaces? ¿Y qué te pueden decir si no lo recuerdas? Cuando te despiertes o al siguiente día, antes de dormir, pide que te den asistencia, que te vuelvan a dar el mensaje y que tú puedas entenderlo. Porque eso es un mensaje de alma a alma, un mensaje que viene directamente del cielo para ti. Por eso somos capaces de vivirlo, porque no hay ningún tipo de lógica y no hicimos nada para que eso se presentara. Así que créelo en un 100%, el sueño haya sido positivo o no. Si no es positivo ese sueño y te dicen cuidado, una guerra y te da muchísimo miedo, límpialo. Para algo existen también las terapias espirituales. Valbuena Marbelis. Hola, no es fácil tener estos dones. A mí me sucede, veo sombras. Niños que no me hablan, solo los veo. No todos me dan miedo. No es fácil, pero para nada. Para nada. Primero, desgasta mucho energéticamente. 2, es difícil comenzar a creer, no es tan fácil. Así como, ya va, esto es real o no, esto es que estoy viendo, es alguna pastilla, alguna situación negativa. Pero cuando aprendes que tienes el canal y das esos pasos para transformarlos, entonces tomas los estados de conciencia. Que va a ser duro la mayoría de las veces para las personas que son canales, que trabajan con este tipo de terapia, su vida, no crean que es Disney, para nada. Y que es color de rosa, para nada. Hay momentos en que nos dan duro y no es fácil ver cosas negativas o cosas dolorosas. Pero cada vez que te pase eso, Marbelis, bueno, confía. Confía y dale las gracias a Dios y esas sombras o esos niños que te ven, mándales muchísima luz. Es parte de esa aparición, quizás es lo que ellos necesitan. Mavi, @Mavi_Roes. Esta historia está muy buena. Más que una pregunta, es una historia que me encantó. Gracias por escribirla, Mavi. Cuando yo tenía como 4 o 5 años, todas las noches a la misma hora, 7 de la noche, oía llorar a un bebé. Cada día lloraba más duro. Y yo salí por fin a ver de dónde venía ese llanto. Imagínate que eso le pase a alguien de 7 años. Y había un sitio al lado de la casa que no habían construido. Y yo veía una lucecita con una velita que se movía de lado a lado, a varias veces en la noche. Mi abuelita un día me vio y me preguntó que yo qué era lo que veía allí. Yo le dije que era un bebé que lloraba, que estaba solito allí en ese sitio y que yo veía una vela, una lucecita. Al otro día que yo le conté a mi abuela, apareció un sacerdote y un policía en el sitio y efectivamente recogieron los huesitos de un bebé. Y me acuerdo que el sacerdote le estaba echando agua bendita a ese esqueletico y el policía estaba haciendo un acta de levantamiento de ese cadáver. Nunca más volví a oír llorar al bebé. Mavi, gracias por esta historia. Imagínense la luz que necesitaba ese bebé que estaba allí muerto. Ese bebé que encendió su luz y se me eriza la piel, por favor. Que necesitaba que una niña como tú, con un alma limpia, un alma clara, además lo viera. Necesitaba que lo vieran. Necesitaban que alguien le creyera. Gracias a Dios, y vino ese sacerdote, vino ese policía, hicieron el levantamiento. Pero cuando tenías 7 años, ya la pureza de tu alma reconoció la pureza de otra alma que lo que quería era ascender. Como se los dije anteriormente, y más en esta historia que nos cuenta Mavi, muchas veces lo que se necesita es que nos ayuden. Muchas veces lo que se necesita es enviarle la luz a ese desencarnado o a esa alma que está en una verdadera sombra. Así que es parte del trabajo. @Stephanie González R. ¿Será cierto que solo las mujeres tienen un sexto sentido? No, para nada. Cualquier género desarrolla un sexto sentido, porque el sexto sentido
no tiene nada que ver si eres mujer, eres hombre o estás en alguna comunidad. Para nada, el sexto sentido tiene que ver con la capacidad de tu intuición, de tu tercer ojo y de tu alma y el desarrollo de cada una de esas capacidades. Así que no se preocupen, que todos podemos desarrollar el sexto sentido, no le tengan miedo. @Teo Creativo. Luego de adulto, es frecuente ver destellos de colores azules, naranja. Espero que sea algo espiritual, pero por supuesto, ¿y por qué después de adulto? Porque lo más seguro es que poco a poco hayas crecido espiritualmente, que hayas desarrollado más todo este movimiento energético, que hayas desarrollado más esa espiritualidad y claro, tu nivel de conciencia está viendo orbes. Los orbes son esos seres de luz o esos ángeles que son distintos a los orbes, que te están diciendo qué color a través de su presencia, conectando siempre con el mundo espiritual. Así que te felicito, Teo Creativo, porque has aprendido a desarrollar una parte que no tiene nada que ver con el mundo terrenal ni con la mente. Fénix de LC69. La verdad, cuando mi hija estuvo embarazada, yo les hice referencia a esta pregunta y vamos a desarrollarla. La verdad, cuando mi hija estuvo embarazada, primero lo supe yo que ella, la sensación que tuve en mi cuerpo fue muy extraña. Y luego la llamé y le pregunté si estaba embarazada y me dijo, no, mamá. Y le dije, esto es un examen para saber. Y cuando le dieron los resultados, pues fue positivo. Y eso y otras tantas cosas que he vivido desde niña, pues siempre supe que era distinta, porque yo preguntaba y no me hacían nada de caso. Y también supe de la partida a otro plano de mi hermano, y lo supe por sueños y otras tantas cosas. Definitivamente te echan el cuento, esto se llama ser vidente o vamos a ver si eres medium o eres canal, pero hay tantas maneras de manifestarse que si los demás no te creyeron, lo que me encanta es que tú sí crees en ti misma y puedes guiar a los demás. Así que te felicito por eso. No sé cuánto tiempo tiene tu nieto. Felicidades. Arte hecho en casa ingenuo. Pues el verme flotando pegada al techo y veo mi cuerpo en la cama es uff. Sí, claro, estás saliendo del cuerpo, te estás desdoblando. Desdoblarnos es saber que estoy aquí, me veo más adelante, me veo en el techo, me veo de un lado y muchas veces tienes la sensación de que estás parado y te vas de un lado a otro diciendo estoy fuera de mi cuerpo. Eso se llama desdoblarse. Y eso es cuando necesitas volar y estás metiendo el freno de mano con el sexto sentido. Así que desarróllalo. Así Raskel, tuve muchas experiencias, sobre todo en mi etapa universitaria. Sentía la presencia de alguien, pesadez en el cuerpo, como desmayo. Muchas veces sentí miedo hasta que fui a un sitio y me recomendó esa persona hacer como un ritual con un vaso de agua y creó un pañito blanco. Yo ya no quería sentir esos escalofríos, quisiera desarrollar más mi lado intuitivo. Pero es que parte de ese lado intuitivo y del sexto sentido es dejar que el cuerpo vaya con eso. No le tengas miedo, no cierres porque el malestar va a ser peor. Si ya eres intuitiva, deja que también el cuerpo comience a canalizar, déjate guiar poco a poco con todo este team que estamos haciendo aquí en el lado oscuro de la luna y verás que la sensación no es mala y los escalofríos van pasando. Josemar 7777, sueños premonitorios. El último fue un incendio y a los días ocurrió en la casa de al lado. Lo vi clarito, incluso la casa. Sí, claro, los sueños premonitorios. ¿Por qué Porque te dicen antes de suceder, cuidado con esto que tienes que hacer, como no sabemos cuándo, cómo y dónde, porque muchas veces no los dicen, pedir que en ese momento den asistencia a ese sitio y a las personas que lo rodean. Pero la mayoría de las veces los sueños premonitorios se cumplen, sean buenos o no. Beta Salazar 62, quiero aprender a comunicarme con esas almas atrapadas en personas que se encuentran en estado vegetal o estando en coma. ¿Puedes ayudarlos a salir? Sí. Muchas veces nos damos cuenta que la persona está atrapada y que lo que necesita es salir hacia otro plano, pero tiene miedo. Primero que nada, para aprenderlo a desarrollar, puedes hacerlo con el mundo angelical, con el arcángel Azrael, con el arcángel Miguel, puedes hacerlo con la Virgen del Carmen, la Virgen del Perpetuo Socorro, o puedes simplemente pedirle permiso de la mano de Dios a que tu alma se conecte con su alma. Ayudas en ese caminar a esa persona diciendo que no tenga miedo, abres un portal de luz y lo entregas a la mano de Dios.
Dios sabrá cuándo, cómo y dónde lo va a recibir, pero tú al tomarle la mano, incluso hablando a distancia, desdoblándote un poco en esos momentos de tranquilidad, podrás hablar sin ningún tipo de lógica o sin la necesidad de estar en el lugar explicándole que va a ir a un lugar muchísimo mejor. Aplausos, señores, aplausos. Y voy a dejar que esto corra porque hoy estoy aprendiendo en mi primer capítulo que todo esto se puede hacer realidad. Gracias por acompañarme. Me encantaría que siguieran conmigo allí conectados en el lado oscuro de la luna, que den ideas de temas, de ese tabú, de la sexualidad, del sexto sentido, de la parte psicológica que vamos a hablar aquí, porque dentro del compartir de estas emociones también podemos sanar. Gracias, gracias, gracias. No me voy a despedir de la misma manera de siempre, me voy a despedir con los sonidos y un aplauso para ustedes que se atrevieron a romper el tabú del sexto sentido. Nos despedimos aquí en el Laboratorio Digital de Venevisión y como siempre, gracias. El segundo capítulo les prometo que les va a encantar, así que esta temporada va con todos, señores. Chao, chao.